Tetrápodos y tetrapoditas. Ahora vamos a ver la segunda parte de ecología. En este caso vamos a hablar de los factores bióticos. Recuerden que un ecosistema tenía dos partes, una parte con vida y una parte sin vida. La parte con vida se llamaba factores bióticos y la parte sin vida factores abióticos. Espero que lo recuerdes, tetrápodo. Y estos dos factores, los bióticos y los abióticos, daban como resultado el ecosistema. Sencillísimo. ¿Ya, genios? Muy bien. La población, en este caso, es un factor biótico y está formado por el conjunto de individuos de la misma especie en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Espero que lo tengas, genios. Estamos conjunto de individuos de la misma especie, en el mismo lugar y mismo tiempo. Por ejemplo, si yo te digo los cangrejos de la playa Salaberry del año 2018, es un ejemplo de población. Obviamente asumiendo que todos los cangrejos son de una especie. Pero si yo te digo los seres vivos de la playa Salaberry del 2018, eso ya no es una población. ¿Por qué? Porque si digo los seres vivos incluyo a todas las especies que hay en la playa Salaberry. ¿Te has dado cuenta? Una especie, población, varias especies, eso ya es comunidad. Espero que lo tengas, tetrápodo. Mira que no está para nada difícil. Vamos, ¿cuáles son las características? 1. El potencial biótico. Vamos, genios, ¿qué cosa es el potencial biótico? El potencial biótico, recuerda, hijos míos, es el tamaño máximo. ¿Estamos, hijos míos? El potencial biótico es el tamaño máximo que puede alcanzar una población. Es el tamaño máximo que alcanza una población. Ya, genios, tamaño máximo que alcanza una población. Ya, genios, es el tamaño máximo que alcanza una población. Mira que está extremadamente sencillo. Es el tamaño máximo que alcanza una población. Ya, genios, asumiendo que todas las hembras, estamos, genios, logran su máxima capacidad reproductiva. ¿Estamos? Ahora, el potencial biótico es teórico, porque para que esto ocurra, recuerda, todas las hembras tendrían que tener su máxima capacidad reproductiva. Profe, ¿cómo es eso? Te lo pongo de esta manera. Una hembra humana usualmente tiene 2, 3, ya máximo 4, ya quizás 5 hijos, ¿no? En cambio, tetrápodos y tetrapoditas, el potencial reproductivo de una hembra humana es por lo menos 30 crías, 30 descendientes. Tú dirás, profe, ¿por qué? Imagínate que pueda tener un hijo o una cría cada año. Desde que empieza a menstruar, que podría ser más o menos los 11 años o 12, hasta su menopausia, que son los 40 y tantos, podría tener 30 hijos. Pero la pregunta es, ¿una hembra humana puede tener 30 hijos? Obviamente que no. Estamos, o sea, el potencial reproductivo es el mayor número de crías el que puede tener, pero no necesariamente lo que va a alcanzar. ¿Estamos? Muy bien, el potencial reproductivo de una hembra humana entonces es de 30 crías. Sin embargo, a lo mucho llegará a 2, 3, 4 o quizás ninguno. Queda. Entonces, como las hembras no llegan a su potencial reproductivo, no llegan al máximo de su potencial reproductivo, entonces las especies tampoco llegan al potencial biótico. ¿Queda, genios? El potencial biótico es algo ideal, no es real. Estamos, es lo máximo, pero que ninguna especie llega. Ahora, hay una fuerza que se opone al potencial biótico. ¿Sabes cuál es? La resistencia del ambiente. La resistencia del ambiente lo que hace es limitar el tamaño. El nombre lo dice, es la resistencia que se opone. Estamos, la resistencia del ambiente que se opone al crecimiento de una población. La resistencia ambiental es la resistencia que el ambiente opone al crecimiento de una población. Sencillísimo. Oye, genios, aparte de esto quiero que recuerdes, ¿qué más había acá también? La famosa densidad poblacional. ¿Cómo se ve eso? Recontra fácil, también recontra sencillo. Ya, genios, mira, la densidad poblacional, ¿qué cosa es? Es el número de ¿qué? De individuos. La densidad poblacional es el número de individuos sobre ¿qué? Sobre unidad. Mira, número de individuos sobre ¿qué? Sobre unidad. ¿Estamos, genios? Unidad de área. Unidad de área. O quizás unidad de volumen.
unidad de área o quizás unidad de volumen. Ahí lo tienes. Unidad de área o unidad de volumen. Te lo pongo de esta manera. Mira qué fácil que está. Unidad de área o unidad de volumen. Mira, te lo pongo así, hijo mío, te lo pongo así. Por ejemplo, si yo quiero ver el número de pinos o la densidad de pinos, tengo que poner número de pinos sobre unidad de área. Y obviamente que no vas a poner un metro cuadrado. Por una sencilla razón. Si tú pones un pino por metro cuadrado, entonces date cuenta, alcanzarías solamente un pino, porque los pinos son árboles grandes. En cambio, tienes que poner, ¿qué cosa? Una unidad de acuerdo al tamaño del ser. Por ejemplo, ¿qué podrías poner? Número de pinos sobre kilómetro cuadrado. Aunque el kilómetro cuadrado no se utiliza mucho, sino mejor sería número de pinos sobre hectárea. Date cuenta, hectárea, que es una unidad de área mucho más común. Por ejemplo, si yo quisiera ver la densidad de las hormigas, no voy a poner hectárea porque es demasiado, es muy grande y las hormigas son pequeñas. Yo pondría entonces número de hormigas por metro cuadrado. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta entonces? ¿Todo de qué depende? Del tamaño del ser. Y si quisiera ver la densidad de bacterias, ¿cómo sería? Número de bacterias sobre... Dilo. Número de bacterias sobre... Muy mal. Seguramente pusiste, te creo, metro cuadrado. ¿Cómo van a ser bacterias por metro cuadrado? No. Date cuenta, la unidad es demasiado grande y las bacterias son muy pequeñas. Sería el número de bacterias sobre, podríamos decir, micrómetro cuadrado. Sí, micrómetro cuadrado. O si quieres, sobre milímetro cuadrado. ¿Te has dado cuenta? La unidad de área depende del tamaño del ser. Ahora, date cuenta que hemos usado área. ¿Por qué? Porque estos seres viven sobre superficies. Cuando los seres viven sobre superficies, unidad de área. Pero si viven dentro de algo, unidad de volumen. Por ejemplo, si yo quiero ver la densidad de las algas, sería número de algas sobre litro. ¿Por qué? Porque las algas viven dentro de algo. Cuando viven dentro de algo, recuerdan, unidad de volumen. Si viven sobre algo, unidad de área. ¿Queda la idea? Muy bien. Si quisiéramos ver cuántos gusanos hay en el suelo, densidad de los gusanos en el suelo, ¿cómo sería? Seguramente has dicho, número de gusanos sobre metro cuadrado. Ya me imagino. No, porque ¿acaso los gusanos están sobre el suelo? Están dentro del suelo. Serían número de gusanos sobre metro cúbico. ¿Por qué metro cúbico? Porque los gusanos viven dentro del suelo. ¿Queda la idea? Si es sobre una superficie, área, dentro de algo, volumen. Muy bien, tetrápodos y tetrapoditas. Luego que viene la famosa, odiada y vilipendiada tasa de crecimiento. ¿Cómo se calcula? Tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más inmigración menos emigración. Acá te lo pongo, genio. Acá te lo pongo, tetrapodita. Mira que está fácil, ¿ah? Acá te lo voy a poner. Mira, tasa de crecimiento es igual a TN. ¿Qué cosa es esto? Tasa de natalidad. Ante lo cual viene la pregunta, profe, ¿y qué cosa es la natalidad? La natalidad es el número de individuos que nacen en un periodo de tiempo. La natalidad es el número de individuos que nacen en un periodo de tiempo. Queda, por ejemplo, ¿cuántos nacieron en el año 2013? Eso sería la tasa de natalidad. Estamos, número de nacimientos en el año 2013, la tasa de natalidad. Yo creo que con esto lo sacas. Y la tasa de mortalidad, TM, es la tasa de mortalidad. Ante lo cual viene la pregunta, profe, ¿y qué cosa es la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad es el número de individuos que mueren en un periodo de tiempo. Estamos, el número de individuos que mueren en un periodo de tiempo. Para empezar, hijos míos, ¿cómo es eso? Por ejemplo, el número de fallecimientos del año 2015. Estamos, genios, el número de fallecimientos la semana pasada. Eso es la tasa de mortalidad. Ya, genios, la tasa de mortalidad. Luego que viene la inmigración. ¿A qué se le llama inmigración?
a los que llegan. Inmigración se les dice a los que llegan. Recuerda que todas las especies migran. Si llegan, se llaman inmigrantes. Si se van, emigrantes. Los que llegan, inmigrantes. Y los que se van, emigrantes. Muy bien, genio. Y luego viene la emigración. En la emigración, ¿qué es lo que pasa? Se van. Inmigración, llegan. Emigración, se van. Espero que esté claro, genios. Ahora, yo para calcular la tasa de crecimiento sumo natalidad, porque son individuos que nacen, o sea, aumentan la población. ¿Qué le resto? Los que mueren, es decir, la tasa de mortalidad. Le sumo los que llegan, los inmigrantes. Y le resto los que se van, los emigrantes. Aquí hay un montón de cosas que ver. La tasa de natalidad, ¿de qué depende? Recuerdo lo que dije hace un momento, del potencial reproductivo. La tasa de natalidad depende del potencial reproductivo y del número de hembras. Pero el profe, ¿qué tiene que ver? Fácil, recuerda. ¿Quién pone los huevos? La hembra. ¿Quién cuida las crías? La hembra. Entonces, de todo esto depende del número de hembras y el potencial reproductivo. De nada te sirve que una población haya puros machos. Si hay puros machos, lastimosamente la población no va a crecer. Y así haya muchos machos y unas cuantas hembras, igual la población tampoco va a crecer. ¿Estamos genios? Tampoco va a crecer la población, porque depende, recuerda, del número de hembras. ¿Queda clara la idea? En cambio, por ejemplo, en especies que son asexuales, ahí sí no importa el número de hembras. Ya genio, porque como se reproducen de manera asexual, no importa que haya machos o hembras porque no existen. Seguramente si son asexuales, simplemente hacen bipartición o fisión binaria. Pero en especies como nosotros, sí interesa el número de hembras. Profe, si hace partenogénesis, igualito, date cuenta. Es más, si hace partenogénesis, hijo mío, las hembras son las que se dividen, no los machos. ¿Te has dado cuenta? Entonces, la tasa de natalidad depende del número de hembras y del potencial reproductivo. La tasa de mortalidad, ¿de qué depende? La tasa de mortalidad viene con varias cosas. Primero, la esperanza de vida. Profe, ¿qué es la esperanza de vida? Esperanza de vida es el tiempo calculado de vida que te espera al momento de nacer. La esperanza de vida es el tiempo, de vida, que se espera que tengas al momento de nacer. A ver, en humanos la tasa de vida aumenta. Sí, cada año aumenta la la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque, hijos míos, la respuesta es muy sencilla. Porque cada vez hay más y mejores servicios. Entonces se espera que cada vez los individuos vivan más. Por ejemplo, cuando yo nací, la esperanza de vida era de 65 años. O sea, no quiere decir que 65 años se voy a morir, no. Pero se esperaba que los que nacieron el año que yo nací, vivamos 65 años, teniendo en cuenta las enfermedades y los servicios médicos del momento que yo nací. Me imagino que en este momento para ustedes la esperanza de vida debe estar ya por los 75 años por lo menos. Profe, ¿y eso es bueno? Por un lado sí, porque vive más tiempo. Por otro lado no, porque la muerte es parte de la vida. ¿Cómo es eso, profe? Tú tienes que morir para dejar espacio para que vengan nuevas personas. Pero si nadie muere, entonces cada vez hay más y más y más personas. ¿Entiendes el detalle? Tienes que morir para dejar espacio a los que llegan. Ya, genios. Y aparte que la esperanza de vida es un indicador muy importante utilizado por las compañías de seguros. A veces no sé si se habrán escuchado, o también disculpa, por las AFPs. Ahora sí, no sé si habrán escuchado que dicen, ¿no? Los peruanos viven más, por eso hay que cobrar más tiempo. Exacto. Las AFPs utilizan estos cálculos para tener en cuenta cuánto tiempo una persona tiene que aportar. Porque te lo pongo de esta manera. Imagínate que tú aportas a la AFP y ellos proyectan que tú vas a vivir hasta los 80 años. Y vives hasta los 95. Entonces va a llegar un momento en que se te va a acabar la plata. Se te va a acabar la plata y tú sigues con vida. ¿Y qué haces después?
Por eso es que ellos calculan tu tiempo de vida. Estamos en base a la esperanza de vida. Estamos, hijos míos, y ellos llegaron a la conclusión que muchos peruanos podrían vivir tranquilamente hasta los 95 o 105 años. Sí, es por eso que las AFPs piden que las personas paguen muchísimo más, porque se asume, se espera que muchos de los aportantes vivan hasta esa edad. Increíble, ¿no? Como una cosa jala a la otra. Vamos, hijos míos, tasa de mortalidad, como te digo, tiene que ver con la esperanza de vida. Y la tasa de mortalidad también está influenciado por la morbilidad. La morbilidad. La morbilidad es el número de enfermedades que afecta a una especie. La morbilidad es el número de enfermedades que afecta a una especie. Mientras más enfermedades hay, genios, más tasa de mortalidad. Muy bien, luego que viene la inmigración. Viene la inmigración. Ya sabes que inmigración son los que llegan. Y luego que viene la emigración, los que se van. Para que haya inmigración y emigración, que tienes que tener en cuenta, hijos míos, que tienes que tener en cuenta, ¿qué tan aislado está un territorio? Si un territorio está muy aislado, definitivamente la inmigración y la emigración van a ser difíciles. Hijos míos, si un territorio está muy aislado, la inmigración y la emigración son difíciles, por lo tanto disminuyen. Depende entonces que los terrenos, los ambientes estén totalmente comunicados. Se lo pongo de esta manera. Algún momento América estuvo aislada del resto de América. América del Sur estuvo aislado del resto de América. Entonces aquí había una flora y fauna única, no había en ningún otro lugar. Cuando se formó el Istmo de Panamá, ¿pero qué es el Istmo de Panamá? El Istmo de Panamá, en se cuenta, es una franja de tierra que une América del Norte con América del Sur. Los mamíferos del norte comenzaron a migrar al sur. ¿Pero por qué? Porque había un puente de tierra llamado Istmo de Panamá. Estamos Istmo de Panamá. Y con este puente de tierra, como te digo, los animales del norte empezaron a llegar al sur y los eliminaron. Sí, les cuento. La fauna original de América del Sur era parecida a la de Australia. Sí, porque recuerda que Australia y América del Sur alguna vez formaron un solo bloque continental. Estamos, genios, un solo bloque continental. Y cuando se unió América del Norte con América del Sur, los mamíferos placentarios de América del Norte vinieron a América del Sur y conquistaron todo, eliminando a los mamíferos marsupiales. ¿Ya, genios? Muy bien. Entonces, como es una ecuación matemática, me puede dar tres resultados: igual a 0, mayor a 0 y menor a 0. ¿Cuándo es igual a 0? En resumen, cuando la tasa de natalidad es igual a la tasa de mortalidad. Ahí va a ser igual a 0. ¿Cuándo es mayor a 0? Cuando la tasa de natalidad es mayor que la de mortalidad. Ya, genios, mayor a 0. Y ¿cuándo es menor a 0? Cuando la tasa de natalidad es menor que la tasa de mortalidad. En el primer caso, te lo pongo en sencillo, nacen el mismo número que mueren. En el segundo caso, nacen más de los que mueren. En el tercer caso, mueren más de los que nacen. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nacen más de los que mueren, si nacen igual que los que mueren, la población no crece ni decrece, sino más bien la población va a ser constante. La población va a ser constante. No aumenta ni tampoco disminuye. Si la tasa de natalidad es mayor que la de mortalidad, la población crece. La población crece. Si natalidad es menor que mortalidad, la población decrece. ¿Lo viste, genio? Aquí la población decrece. Mira que está muy sencillo. La población decrece. Ahora mira que viene acá la dinámica poblacional. En la dinámica poblacional, genios, yo puedo representar el crecimiento de la población en una gráfica.
Porque es una función matemática. Estamos, entonces, yo puedo darme cuenta que el crecimiento de la población forma una curva. Esto que está acá se va a llamar curva en J. Repito para los que se perdieron. Repito para los que se perdieron. En la dinámica poblacional, lo que yo voy a hacer es analizar cómo es que cambia la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo. Mira, yo voy a analizar cómo es que cambia la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Lo ves o no lo ves, hijos míos? Acá que voy a poner el tamaño de la población y aquí el tiempo. Entonces quiero que te des cuenta, cuando hay crecimiento exponencial, conforme aumenta el tiempo, la población va creciendo. Quiero que te des cuenta, más a la derecha, más rápido crece la población y en ningún momento se detiene. Estamos, en ningún momento se detiene. La forma de la curva tiene J. ¿Estamos? Pero recuerda, si es exponencial, date cuenta, en ningún momento se detiene. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la tasa de crecimiento es constante. Aquí la tasa de crecimiento es constante. Ya, genios, la tasa de crecimiento es constante. En ningún momento se detiene. En ningún momento se detiene. ¿Estamos, genios? Muy bien. ¿Esto qué hace? Que la población crezca, crezca, crezca y en ningún momento deje de crecer. Jamás va a dejar de crecer. ¿Cómo se va a llamar eso? Curva en J. Ahora la pregunta es, ¿esto será real? Obviamente que no es real. Esto es ideal. ¿Por qué no es real? Porque para que una población nunca deje de crecer, que tendrían que haber recursos ilimitados. Ante lo cual viene la palabra, profe, ¿qué cosa es un recurso? Recurso es todo lo que una especie utiliza para sobrevivir, como el aire, el agua, el suelo. Estamos, genios, el espacio, lo que fuera. Y los recursos se acaban. El aire se acaba, el espacio se acaba, el agua se acaba. Por lo tanto, genios, esta curva exponencial solo lo vamos a obtener ¿en dónde? En el laboratorio. Porque en el laboratorio vamos a poder controlar el crecimiento. Y ahí sí podemos obtener esto. En la vida real no. En la vida real lo que nosotros obtenemos es más que nada que el crecimiento logístico. Espero que lo veas. En la vida real lo que más obtenemos nosotros es el crecimiento logístico. Mira que está fácil. Mira que está regalado, genios. El crecimiento logístico. Mira. Ahí está. Esta recta es K. ¿K qué significa? Capacidad de carga. K es capacidad de carga. Ante lo cual viene la pregunta, profe, ¿y qué significa capacidad de carga? Lo pones. Capacidad de carga es la población más grande que puede soportar el ecosistema por tiempo ilimitado. ¿Lo pones, genios? La capacidad de carga es la población más grande que puede soportar el ecosistema por tiempo ilimitado. La población más grande que puede soportar el ecosistema por tiempo ilimitado. Espero que lo tengas, hijos míos. ¿Cómo se va a llamar eso? Capacidad de carga. Ahora sí, tetrápodos, mira. Esto que está acá es la curva que se obtiene con el crecimiento logístico. Estamos, genios. Profe, ¿tiene forma de S? Efectivamente, tiene forma de S. ¿Y cómo se dice S en griego? Sigma. Estamos, hijos míos, esta es la curva en S. Mira, esta es la curva en S. Estamos, date cuenta de la diferencia bien clara. Arriba en J, aquí en S. Esto es la curva en S. Y como en griego S es sigma, a eso se le va a llamar curva sigmoidea. Ahora, mira un detalle importante. A lo largo del tiempo la población crece. A lo largo del tiempo la población crece. Pero, quiero que te des cuenta, crece, 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 y llega al límite.
Una vez que llega al límite, la población no puede crecer más. Profe, ¿y si crece? En el caso que crezca, los que están por encima de la capacidad de carga van a morir. Los que están por encima de la capacidad de carga van a morir. Porque recuerda, ninguna especie puede superar la capacidad de carga del ecosistema. Ya, genios, ninguna especie puede soportar la capacidad de carga ¿de quién? Del ecosistema. ¿Lo tienes o no lo tienes? Ahí está, mira qué sencillo que está. ¿Qué es eso? La capacidad de carga del ecosistema. Muy bien, entonces la carga crece y no lo va a superar. Ya, genios, no lo va a superar. ¿Por qué? Porque en este caso la tasa de crecimiento disminuye con el tamaño de la población. Recuerda bien esto, la tasa de crecimiento, genios, recuerda, disminuye. La tasa de crecimiento, recuerda bien esto, disminuye. ¿Cuándo disminuye? Cuando la población crece. Mientras más crece la población, es menor la tasa de crecimiento. ¿Estamos? Por eso quiero que te des cuenta. Acá al inicio, ¿por qué la población crece? ¿Por qué la población crece? ¿O por qué la tasa de crecimiento es tan alta? Porque la población es pequeña. Aquí, como la población es pequeña, la tasa de crecimiento es alta. Crece, crece, crece. Y aquí, como la población es muy grande, ya la tasa de crecimiento es pequeña. ¿Te has dado cuenta que son inversamente proporcionales? Si la población aumenta, la tasa de crecimiento disminuye. Si la población disminuye, la tasa de crecimiento aumenta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay factores que van a afectar esto. Uno son los recursos. Mientras más población hay, menos recurso hay. Por lo tanto, los individuos se van a reproducir menos. Y si se reproducen más, van a morir. Otro, el espacio. Mientras más individuos somos, menos espacio hay. Y obviamente va a ser más difícil reproducirse. Ya, genios, y obviamente, si la población crece, recuerda lo que va a pasar con el limitante, el número de hembras. Las hembras van a escasear, por lo tanto va a ser más difícil reproducirse. ¿Ya, genios? Muy bien. Entonces, date cuenta la diferencia. Acá arriba la tasa de crecimiento es constante y acá la tasa de crecimiento disminuye con el tamaño de la población. Tetrápodos, ¿cuál crees tú que es real? ¿Cuál crees tú que es real? ¿Exponencial o logístico? ¿Cuál crees que es real? ¿Exponencial o logístico? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Efectivamente, logístico. Este es el real. ¿Ya, genios? Eso es lo que ocurre más en la vida real. Ahora, quiero que tengas bien claro, las especies, o mejor dicho, los individuos de una especie no están aislados. Hay relaciones. Los individuos de una especie tienen relaciones. No, esas no. O sea, me refiero a relaciones ecológicas, tetrápodo. ¿Qué estás pensando, mal pensado? Mira, cuando son dentro de una especie se van a llamar intraespecíficas. Cuando son entre varias especies, interespecíficas. Dentro de una especie, intraespecífica. Entre varias especies, interespecíficos. Comenzamos ¿con cuál? Con las intraespecíficas dentro de una especie. A estas relaciones intraespecíficas también se les llama relaciones homotípicas. A las relaciones intraespecíficas también se le va a llamar relaciones homotípicas. ¿Por qué homotípicas? Porque ocurren dentro de una especie. Mira qué fácil. La primera, ¿cuál es? La relación gregaria. Mire, hijos míos, la primera es la relación gregaria. ¿Por qué se va a llamar relación gregaria? Porque están todos juntos, pero no hay parentesco. ¿Qué quiere decir que no hay parentesco? Que no son familia. No hay parentesco quiere decir que no son familia. Están juntos, pero no son familia. Ya, genios. Profe, ¿para qué se unen? Se pueden unir por varios motivos. Quizás se juntan por un instante para reproducirse o se juntan para protegerse, porque es mejor migrar todos juntos, cosa que así nos protegemos entre todos. O a lo mejor se juntan solamente para comer. Relación gregaria. Ejemplo de eso, hijos míos, ejemplo de eso, ¿cuál sería? Una jauría.
Una jauría es un buen ejemplo de esto. Una jauría es un conjunto de perros, una jauría es un conjunto de lobos. Y si se dan cuenta, están juntos, pero no son familia. No son familia. Jauría. Aparte de la jauría, hijos míos, aparte de la jauría, ¿quién más viene acá? Una bandada. Una bandada es un grupo de aves. Una bandada es un conjunto de aves. ¿Estamos genios? No son familia, pero están juntos. Gregaria. ¿Ya, chicos? Gregaria. Ahora mira, esta otra, ¿qué otra relación va a ser? Va a ser relación colonial. ¿Por qué relación colonial? Hay parentesco. Recuerda que sinónimo de parentesco es consanguineidad. Sinónimo de parentesco es consanguineidad. Significa que son familia. ¿Estamos o no? Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué colonial? Porque solo provienen de un progenitor. Solo provienen de un progenitor. Dicho de otra manera, un progenitor puede hacer gemación o fisión binaria. Y a partir de 1, tengo 2, luego 4, luego 8, 16, etc. Pero ¿cuál es el punto? Como todos provienen de un solo progenitor, todos son genéticamente iguales. Repito, como todos provienen de un solo progenitor, son genéticamente iguales. Genéticamente iguales, tetrápodos. ¿Estamos? Muy bien. Profe, pero eso es malo. Estás en lo correcto. ¿Por qué es malo? Porque si afecta a uno, puede afectar a todos porque todos son genéticamente iguales. Ejemplo, las bacterias. Por eso decimos que las bacterias tienen colonias. ¿Y entiendes? Las bacterias tienen colonias porque todos descienden de un solo progenitor. Las bacterias, las esponjas, ciertos que hongos, no todos, ciertos de ellos, etc. ¿Queda? Muy bien. ¿Y esto que está acá, cómo se va a llamar el que está acá? ¿Relación de qué tipo? Familiar. Esto que está aquí, genio, se va a llamar relación familiar. ¿Estamos? En este caso, sí hay parentesco. En este caso, hijo mío, sí hay parentesco, pero no hay un progenitor, sino dos progenitores. Es decir, un papá y una mamá. Un papá y una mamá. ¿Queda la idea? Y como hay dos individuos, esto ya va a ser reproducción sexual. Cuando hay un individuo, asexual. Dos individuos, sexual. Y espero que no te olvides. La relación familiar, genios, date cuenta, en ella los descendientes no son iguales a los progenitores. ¿Por qué? Porque hay una combinación de genes durante la reproducción sexual. ¿Ya, genios? Muy bien. Ejemplo de reproducción, ejemplo de relación familiar. ¿Cuál sería, genios? Una pata con sus patitos. Si tú te das cuenta, la pata y sus patitos, la pata lo cuida porque hay entre ellos una relación de familiar. ¿Y eso que está acá, cómo se va a llamar? Relación estatal. El que está acá es la relación estatal. Para empezar, ¿por qué relación estatal? Porque se forma, ¿qué cosa? Una sociedad, como si fuera un estado. Sí, una sociedad como si fuera un estado. ¿Por qué? Porque hay clases sociales. Una relación como si fuera un estado porque hay clases sociales. Hay clases sociales. ¿Estamos, genios? Por ejemplo, las abejas. Lo voy a poner una vez. En el caso de las abejas hay clases sociales, ¿sí o no, genios? En el caso de las abejas hay clases sociales. ¿Qué cosa es lo que hay? Acuérdate, están los zánganos, las obreras, las guerreras, las nodrizas y la reina. Todos ellos forman, ¿qué cosa? La sociedad estatal de las abejas. ¿Hay especialización? Sí. ¿Por qué especialización? Porque el cuerpo de estos seres cambia. El cuerpo cambia. Cada uno tiene un cuerpo de acuerdo a la tarea que va a cumplir.
Cada uno tiene un cuerpo de acuerdo a la tarea que va a cumplir. ¿Quiénes son más fuertes? Las guerreras. ¿Quiénes son pequeñas y ágiles? Las obreras. Estamos, especialización. Y bueno, consecuencia de la especialización es que hay distribución del trabajo. Las abejas se distribuyen las tareas. ¿Estamos genios? Las abejas. Espero que esté claro, ¿ah? Ya chicos, espero que esté claro. Como les estaba diciendo genios, ¿no? Las abejas tienen ese tipo de relación. ¿Ya chicos? Y tienen que recordar esto, que es muy importante, que no es solamente las abejas, son todos los insectos sociales. Aparte de las abejas, ¿qué otro insecto social había? Las hormigas y también las termitas. Voy a ponerlo mejor de una vez, ¿ya? Porque te conozco, te trapo, decir, profe. Abejas, hormigas y termitas. ¿Quiénes son todos ellos? Insectos sociales. ¿No tienes genio? Insectos sociales. Es muy importante, hijo, es muy importante este tipo de relación. Y aparte muy curiosa, ¿no? ¿Cómo sabe cada abeja cuál es su función? ¿No? Muy importante. Luego que vienen las relaciones interespecíficas. ¿Por qué se van a llamar interespecíficas? Porque no ocurre dentro de una especie, sino entre las especies. Van a ocurrir entre las especies. Van a ocurrir entre las especies. ¿Ya te trapos? Mira, primero es el neutralismo. Quiero que veas esto que está acá, que me dice que está 0 a 0. Es decir, no se hace nada. 0 a 0. Estamos, hijos míos, acá. Las especies no se relacionan. Las especies no se relacionan. Les cuento, en la vida real, el neutralismo es muy difícil de encontrar. No se relacionan entre sí. Estamos genios, es muy difícil encontrar esto. Porque por lo general, todas las especies de una o de otra manera se relacionan. Estamos genios, en la vida real todas las especies se relacionan entre sí. ¿Ya genios? Muy bien, entonces recuerda, neutralismo, las especies no se relacionan entre sí. Luego que viene, predación. Mira qué fácil. En la predación, al menos hay dos especies. Una especie que va a ser la presa. Y el otro, ¿cuál va a ser? El predador. En base a lo que tú ves acá, dime, ¿quién se beneficia? El predador. ¿Quién se perjudica? La presa. ¿Por qué, profe? Porque la presa está siendo comida. La presa es comida y el predador es quien come. Por lo tanto, el predador se beneficia y la presa se perjudica. ¿Ya genios? Uno se beneficia y el otro se perjudica. ¿Estamos genios? ¿Esto en qué consiste? Cuando una especie se alimenta de la otra especie. ¿Ya los genios ya lo tienen? Una especie se alimenta de la otra especie. Ahí está. Una especie se alimenta de la otra especie. ¿Cómo se va a llamar eso, genios? Predación. ¿Ya chicos? Un ejemplo sencillo. Mira qué fácil. Un ejemplo sencillo. La gacela y el guepardo. La gacela y ¿qué más? Y el guepardo. La gacela es la presa y el guepardo el predador. Ahora, hay un tipo especial, ¿ya genios? Hay un tipo especial de predación. ¿Cómo se va a llamar ese tipo? ¿Cómo se llama ese tipo? Herbivorismo. Herbivorismo. En el herbivorismo, el herbívoro no come toda la planta, sino una parte de la planta. Mira la diferencia entre la gacela y el guepardo. Cuando el guepardo caza a la gacela va a morir. Estamos, hijos míos, la gacela va a morir. En cambio, en el herbivorismo, lo que hacen muchos animales, se comen a las plantas, pero no se comen todas las plantas. Básicamente, que se comen las hojas de la planta. ¿Qué es la idea? Se comen las hojas de la planta.
Por lo tanto, la planta no muere. La planta sigue viva. ¿Viste la diferencia? En predación, la presa muere. Pero en herbivorismo, a pesar que el animal se come la planta queda viva. Ya, genios. Competencia, chicos, competencia. Cuando nosotros hablamos de competencia, nosotros hablamos de competencia cuando, recuerda esto, dos o más especies ocupan el mismo nicho ecológico. Dos o más especies ocupan el mismo nicho ecológico. Ahí lo tienes. Dos o más especies ocupan el mismo nicho ecológico. ¿Lo tienes, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿ambas especies se perjudican? Sí. Pero ¿quién se perjudica más? La que pierde. Porque si los dos compiten, uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. ¿Quién se perjudica más? La que pierde. Pero ambas se van a perjudicar. Porque durante el tiempo que hacen competencia, entre las dos interactúan. Y ninguna de las dos se desarrolla de manera óptima. Ninguna se va a desarrollar de manera óptima. Competencia. Ejemplo, hijos míos, ejemplo. Mira qué sencillo que está esto. Por ejemplo, la mariposa y el colibrí. La mariposa y el colibrí. Ambos, ¿por qué? ¿Por qué compiten? Ambos compiten por el alimento, el néctar de las flores. ¿Lo ves? Ambos compiten por el néctar de las flores. ¿Ya, genios? Ambos compiten por el néctar de las flores. La mariposa y el colibrí. Vamos, genios. Uno más. Amensalismo. En el amensalismo, mira que está sencillo. En el amensalismo, genios, una especie inhibe a otra especie. ¿Estamos? Cero es el que inhibe y el otro es el que queda inhibido. El que inhibe, ¿cómo se va a llamar? Interferente. Y el otro, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar, genios, el otro amensal. El inhibido se llama amensal. Y el otro, ¿cómo se va a llamar? Interferente. Tengo un amensal y tengo un interferente. El amensal es el perjudicado. El amensal es el perjudicado. Y el interferente, el que perjudica. ¿Qué cosa es amensalismo? Con una especie interfiere el desarrollo de otra especie. ¿Lo ves, genios? Una especie interfiere el desarrollo de otra especie. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería, genios? Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? El ejemplo típico, ¿cuál es? La oveja y los gusanos. ¿Cómo es eso que la oveja y los gusanos? La oveja va a arrancar el pasto. La oveja va a arrancar el pasto. Y cuando arranca el pasto para comer, los gusanos salen. Luego vienen las aves y se comen a los gusanos. Entre aves y gusanos hay predación. Entre aves y gusanos hay predación. Pero entre la oveja y los gusanos hay amensalismo. ¿La oveja quiere perjudicar a los gusanos? No. La oveja no quiere perjudicar a los gusanos. ¿La oveja se beneficia del daño de los gusanos? Tampoco.
Por lo tanto, para ellos es amensalismo. La oveja sería el interferente y los gusanos el amensal. Ahora, genios, vamos a ver el comensalismo. En el comensalismo, mira, es diferente. En el comensalismo, uno se beneficia y al otro le da igual. En el comensalismo, uno se beneficia y al otro le da igual. Te lo pongo de esta manera. El que se beneficia se va a llamar comensal. Oye, bastante cuidado, que arriba era amensal y aquí es comensal. Amensal, comensal, amensal, comensal. Y el otro, el que está aquí, se va a llamar anfitrión. Comensal y anfitrión. ¿Lo ves o no lo ves? Comensal y anfitrión. Vamos. ¿Qué hay que recordar? En el comensalismo, recuerda bien, en el comensalismo, una especie se beneficia sin perjudicar a la otra. Vamos, en el comensalismo, hijos míos, una especie se beneficia sin perjudicar a la otra. Sin perjudicar a la otra. Una especie se beneficia sin perjudicar a la otra. Una especie se beneficia sin perjudicar a la otra. Eso se va a llamar comensalismo. Espero que lo tengas, genio. Comensalismo. El ejemplo típico de comensalismo, ¿cuál va a ser, genios? No te olvides, el ejemplo típico es el que sale en El Rey León. Justamente el león y la hiena. Ahí lo tienes, el león y la hiena. ¿Estamos, genios? ¿Quién captura las presas? El león. El león captura las presas y la hiena come las sobras de las presas. ¿Viste la idea? Entonces, el león es el anfitrión. Él no se perjudica. Y las hienas son los comensales, porque van a comerse las sobras del león. Te lo pongo de esta manera. Comensal significa invitado. Comensal significa invitado. Entonces, el león le invita a la hiena su comida. Ahora, hay un tipo muy curioso de comensalismo, como se va a llamar, inquilinismo. Como les digo, el inquilinismo. ¿Cuándo hablamos de inquilinismo? Cuando un ser vivo vive dentro de otro ser vivo. Inquilinismo es cuando un ser vivo vive dentro de otro ser vivo. Inquilinismo. ¿Lo tienes? Muy bien. Un ser vivo vive dentro de otro ser vivo. Ejemplo, el pájaro carpintero. En el caso del pájaro carpintero, quiero que te des cuenta, el pájaro carpintero, hijos míos, vive dentro de un árbol. Un vivo vive dentro de otro vivo. Eso, como se va a llamar, inquilinismo, y es un tipo de comensalismo. Vamos a agregarlo uno más. Así como hay inquilinismo, también que va a haber tanatocresis. Tanatocresis. Ahora, piensa, yo sé que eres un genio. Si inquilinismo es vivo dentro de un vivo, tanatocresis, ¿qué será? Vivo dentro de un muerto. Sí, tanatocresis es vivo dentro de un muerto. Ejemplo de eso, ¿cuál es? El cangrejo ermitaño. ¿Estamos, hijos míos? El cangrejo ermitaño vive dentro de la caracola. ¿Qué es la caracola? La concha de un caracol muerto. Estamos, el cangrejo ermitaño vive dentro de la concha de un caracol muerto. Un vivo vive dentro de un muerto. Eso se va a llamar tanatocresis. Vamos, uno más, parasitismo.
En el parasitismo, date cuenta, también uno se beneficia, pero en este caso el otro se perjudica. Mira, parasitismo. En el parasitismo uno se beneficia perjudicando al otro. ¿Estamos genios? ¿Qué es esto? Parasitismo. Sencillo. El parasitismo ya. Acá le ponemos uno se beneficia o una especie se beneficia perjudicando a la otra. Una especie se beneficia perjudicando a la otra. ¿Estamos genios? Acá no vemos, acá lo vemos. Quien se beneficia, ¿cómo se va a llamar? Parásito. Y el otro, ¿cómo se va a llamar? Hospedero. Recuerda, el que se beneficia es el parásito y el que se perjudica es el hospedero. Ejemplo de esto hay un montón. La tenia. ¿La tenia con quién? Con el hombre. La tenia y el hombre. La tenia es el parásito y el hombre es el hospedero. Otro más genios. Mira qué sencillo. Los ascaris, que es la lombriz intestinal, es el parásito. Y el hombre, que vendría a ser el hospedero. Y el hombre vendría a ser, ¿qué cosa? El hospedero. Mira que está extremadamente sencillo. El hombre vendría a ser el hospedero. ¿Queda la idea? Muy bien. Tenia y hombre, etc. Un hito más. ¿Por qué te cuento el detalle? La tenia y los ascaris son gusanos, es decir, son parásitos de adentro. ¿Estamos hijos míos? Son endoparásitos, porque son parásitos de adentro. En cambio, el piojo y el hombre, el piojo que sería un ectoparásito. El piojo es un ectoparásito. ¿Por qué ectoparásito? Porque es parásito de afuera. Es parásito de afuera, está fuera de nuestro cuerpo. Piojo, ectoparásito. La tenia y las lombrices intestinales, parásito de adentro, endoparásito. ¿Quedó la idea? El parasitismo, no te olvides que el que se beneficia es el parásito y el que se perjudica es el hospedero. Ahora, hay parásitos a varios niveles. Por ejemplo, los virus. Los virus también son parásitos. ¿Pero qué tipo de parásitos? Parásitos intracelulares. Los virus son parásitos intracelulares. Vamos, protocooperación. En el caso, genios, de la protocooperación, ¿qué es lo que ocurre? Mira, en el caso de la protocooperación, ¿qué es lo que ocurre? Mira que está sencillo. Los dos se benefician. Los dos se benefician. ¿Cómo se van a llamar estas especies? Cooperantes. Estas especies se van a llamar cooperantes. Espero que lo tengas. ¿Por qué cooperantes? Porque los dos cooperan, los dos se benefician. ¡Vamos! Protocooperación. Ambos se benefician. Ambos se benefician. Ya, genios. Ambos se benefician, no te olvides. Ambos se benefician, ya, genios, sin que haya dependencia. Ambos se benefician sin que haya dependencia. Ambos se benefician sin que haya dependencia. Los dos cooperantes se benefician sin que haya dependencia. El nombre lo dice. Uno no depende del otro. Si yo los separo, no pasa nada.
Ejemplo, genios, ejemplo, el famoso que buey y picabuey. El buey y el picabuey. El picabuey es un pajarito y el buey es el buey. Se llama buey al toro castrado. El punto es esto. El picabuey, ¿qué es lo que hace? Se come todos los parásitos que le salen al buey. Se benefician los dos. El picabuey porque se alimenta y el buey porque es desparasitado. Se benefician los dos. El picabuey porque se alimenta y el buey, ¿estamos o no? Porque lo desparasitan. Y así como hay buey y picabuey, también ¿qué cosa hay? Mira que está fácil, ¿ah? Mira que está regalado, genios, ¿ah? Hay qué cosa, el caballo. ¿Y qué más? Y el guardacaballo. ¿Lo tienes? El guardacaballo nuevamente es un ave. ¿Y esta ave cómo se beneficia? Comiéndose los parásitos del caballo. Entonces se benefician los dos. Uno porque se alimenta y otro porque lo desparasitan. Uno porque se alimenta y el otro porque lo desparasitan. El caballo y el guardacaballo. Espero que lo tengas, genios. El caballo y el guardacaballo. Y finalmente acá el mutualismo. Date cuenta que los dos se benefician. A estas especies se le va a llamar mutualistas. Ahora mira, en este caso ambos se benefician. Ya, genios, con dependencia. Ambos se benefician, pero ¿con qué? Con dependencia. El nombre claramente lo dice. Dependencia. Los dos se benefician, pero hay dependencia. ¿Estamos, hijos míos? Muy bien, ambos se benefician, pero con dependencia. Este es un detalle muy importante. ¿Estamos? Uno necesita del otro. Si los separo, es muy probable que ambos mueran, porque uno necesita del otro. ¿Ya, genios? En este caso, ¿quién entra acá? ¿Quién entra acá en este caso, genios? No te olvides, las termitas y sus protozoarios. Las termitas y los protozoos xilófagos, para que me entiendas. Se llaman protozoos xilófagos porque digieren la madera. Ellos no comen madera, ellos digieren la madera. ¿Quién come la madera? La termita. La termita tritura la madera y va a ser una pulpa. Y esa pulpa va a ser digerida por los protozoarios. Los dos dependen. El protozoario depende de la termita porque le entrega la pulpa. Y la termita depende del protozoario porque el protozoario es el que digiere la celulosa. ¿Estamos, hijos míos? Y no es el único, hay más. La vaca. La vaca, genios. ¿Y qué más? Y las bacterias. Y las bacterias de la panza o rumen. Ahí lo tienes. La vaca y las bacterias de la panza o rumen. La vaca come el pasto, pero no digiere la celulosa. ¿Quién va a digerir? Las bacterias. Las bacterias van a digerir a la celulosa. ¿Se benefician los dos? Sí. Uno, hijo mío, es porque digiere la celulosa. Y el otro se beneficia porque van a recibir la pulpa de la celulosa. Las bacterias reciben la pulpa y la vaca recibe la celulosa proveniente de la ruptura de la celulosa. ¿Estamos o no? La vaca se beneficia
de la celulosa, debido a que las bacterias van a romper la celulosa y le entregan la glucosa a la vaca. Ya, genios. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, quiero que te des cuenta este detalle. Recuerda bien este detalle. El comensalismo, el parasitismo, la protocooperación y el mutualismo son ejemplos de simbiosis. Mira, el comensalismo, parasitismo, protocooperación, mutualismo son ejemplos de simbiosis. ¿Qué significa simbiosis? Vivir juntos. Cuando dos especies habitan juntas se va a llamar simbiosis. Ejemplos: comensalismo, parasitismo, protocooperación y mutualismo. No te olvides de eso. ¿Ya, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. Espero, genio, que esté todo claro. Y ahora vamos a por las claves. Genios, vamos ahora a por las claves. Primero, la 1 me dice: señale el correcto, el concepto correcto respecto a la población. ¿Sería qué cosa? Casa. Son aquellos individuos que entre ellos se pueden reproducir. Recuerda, como todos los individuos de una población pertenecen a la misma especie, todos se pueden reproducir entre sí. 1. Casa. 2. En una población con crecimiento exponencial que se cumple, que hay más natalidad y menos mortalidad. Dicho de otra manera, nace más de los que mueren. 3. En ese dibujito se ve claramente una curva, ¿sí o no, genios? Y se da cuenta que la curva se dobla y hay una recta. Eso ya sabes que es crecimiento logístico. Esa recta, es la capacidad de carga. Y la curva nunca puede superarlo. Por lo tanto, hijos míos, 3, la clave, ¿cuál es, genios? Dedo. Recuerda, ¿qué cosa se oponía al crecimiento de la población? La resistencia del ambiente. Y la resistencia puede estar dada porque hay poco recurso. En este caso, el recurso va a ser ¿cuál? El espacio o los nutrientes. La 3 es dedo. 4. Una bacteriana es una población de células que proceden de una misma cepa. Ahí la respuesta es colonia. En la 4 es colonia, porque todos provienen de ¿qué? De un solo individuo. Ya la 5 dice: no es una forma de relación interespecífica. Aquí están las relaciones interespecíficas. ¿Ya, genios? ¿Cuál no es ahí? ¿Cuál no es ahí? Gregaria. Porque gregaria no es inter, sino gregaria es intra. Espero que esté claro, genios. Espero que esté claro. La 6 es una interacción positiva en la que uno se beneficia sin afectar al otro. ¿En cuál es eso? Comensalismo. Uno se beneficia sin afectar al otro. Uno se beneficia sin afectar al otro. Comensalismo. 6. Comensalismo. 7. Interacciones entre las especies son positivas cuando una de las dos se beneficia y ninguna se perjudica. Ya, mira acá. ¿Eso cuál es? La única que hay allí, ¿cuál es? Inquilinismo. ¿Dónde estás? Acá estás. El inquilinismo, uno se beneficia sin perjudicar al otro. En el inquilinismo, uno se beneficia sin perjudicar al otro. Ya, genios, 7, beso. 8. ¿Cuál no es positivo? Amensalismo. ¿Por qué? Porque en el amensalismo uno se perjudica y al otro le da igual. Basta con que uno se perjudique y ya no es interacción positiva, ya se considera negativa. La 9 dice: la relación que existe entre las droseras, que es una planta carnívora, y las abejas, ¿cuál es? Predación. La relación entre las plantas carnívoras y las abejas es la predación, porque la planta carnívora se come a las abejas. Ya, genios, vamos, uno más. La 11. Creo que me falta una, pero es un segundo, genios. Ajá, sí. 10. Las micorrizas son asociaciones de dos especies, las cuales no pueden vivir separadas. Recuerda, si los dos se benefician y dependen que si los separas mueren, eso ya es mutualismo. La 10 es avión. Ahora sí, la 11 dice: una especie al elaborar sustancias que afectan en la ¿eso qué cosa es? Amensalismo. Cuando uno produce algo que evita que otro crezca, eso ya es amensalismo. 11 beso. 12. Relaciones de ya. ¿Cuál es la clave, genios? Parasitismo.
¿Por qué? Porque dice uno se beneficia y el otro se perjudica. Eso es parasitismo. ¿Quién se beneficia? El parásito. ¿Quién se perjudica? El hospedero. 13, relacionas, casa. 14, eso es beso. Y la 15, eso es mutualismo. Muy bien, genio, esto ya es todo parte mía.